Buenos días. Somos el equipo de investigación de consumo de cigarrillo. Andrea Salazar, Laura Saavedra, Sebastián Roa y quien les habla Nelson Alonso. A continuación vamos a analizar las entrevistas realizadas durante las últimas semanas, para concluir si han respondido a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. El podcast número 1 trató el tema de adicción y factores de consumo. Recordemos que hablamos aquel día con Carolina Jurado, coordinadora del consultorio de psicología, y a Juan David Roa, coordinador académico de prácticas del programa de psicología. Esta entrevista respondería a la siguiente pregunta: ¿existe una relación entre el consumo de tabaco y el estado de ánimo? Según Carolina Jurado, el consumidor de tabaco dice fumar en momentos de estrés por el cigarrillo, porque el cigarrillo le ayuda, pero esto es una excusa para justificar su adicción. Sin embargo, el consumidor podría no ser consciente de lo anterior y como resultado, fuma cuando se siente estresado independientemente si lo ayuda o no. Por lo tanto, su respuesta sería sí, existe una relación entre el consumo de tabaco y el estado de ánimo. Por otro lado, Juan David Roa nos habla sobre el equilibrio en la química del cerebro. Cuando una persona consume un primer cigarrillo, se altera este equilibrio, es decir, está en un nivel cero y los niveles suben. Luego el consumidor sufre un síndrome de abstinencia debido a que la química cerebral baja, pero en vez de equilibrarse en cero como antes, llega aún más bajo, ocasionando a la persona sensaciones negativas que pueden considerarse ansiedad o estrés. En este momento la persona puede verse en la necesidad de fumar más, lo que va a ocasionar que los niveles vuelvan a subir. El problema es que no se va a equilibrar hasta que deje de consumir. Por lo tanto, el psicólogo también está respondiendo que sí hay una relación entre el consumo y el estado de ánimo. Y asimismo respondió a la pregunta ¿qué causa la adicción? Finalmente está la pregunta ¿qué causa el consumo? A esto Carolina responde que el consumo lo causa el contexto en el que la persona crece, la cual le puede predisponer a querer fumar. En esto incluye la influencia del círculo social, la observación de padres, de pares y de figuras que la persona admira como padres, familiares, amigos o incluso héroes de películas y televisión. Juan David está de acuerdo con lo respuesto, pero agrega que puede haber una predisposición genética, que no significa que la persona que hereda esta predisposición vaya a caer en el tabaco con seguridad, pues estas condiciones de las que habla Carolina siempre van a tener que ver también. Esto sería todo para el podcast número 1. Bueno, para el caso del podcast 2, pues considero que esta investigación sobre los fumadores en el Politécnico Gran Colombiano nos puede haber ayudado a responder la pregunta sobre en qué afecta a la comunidad. Pues mediante esta investigación se sacaron conclusiones como los fumadores, en qué forma afectan a la comunidad que no fuma de la universidad y del establecimiento comercial aledaño, pues que todos sabemos que se llama Chidos, pero para decirlo formalmente. Y pues esto mediante la falta de respeto a las normas sobre fumar en espacios públicos y privados instituida por el Estado hace 7 años. También pues evidenciamos la negligencia y la inconsciencia e intolerancia que existe por parte de la comunidad fumadora de la universidad, que deliberadamente ellos infringen la norma a pesar de que los funcionarios les advierten y a pesar de que pues ya todo el mundo a estas alturas tienen el conocimiento de que esa conducta es sancionable disciplinariamente y pues por sentido común que no se debería, ¿no? Para no afectar a la gente que no fuma. En ese caso también se puede decir que hay un problema cultural y que muy posiblemente esa transición que se ha venido dando en la pasada década del desaprobamiento del consumo del cigarrillo, posiblemente no se dio gradualmente y no hubo las campañas o el acompañamiento psicológico y sanitario necesarios para que las generaciones que crecieron viendo el consumo de cigarrillo como algo normal, entre esas incluida la de nosotros, pudieran de cierta medida adaptarse a esta nueva era de abstinencia a este producto.
Entonces, indirectamente, este estudio también complementa las referencias que ayudan a responder la pregunta sobre las campañas publicitarias en contra del consumo y la concientización de los peligros del cigarrillo. Por otro lado, también en cuanto a la pregunta, ¿qué tanto aumenta y disminuye el consumo de cigarrillo anualmente? Yo creo que se hubiera podido tener en cuenta dentro de esta encuesta de investigación, pero pues también dadas las circunstancias en las que se entrevistó a estas personas, en las que se hacían estas preguntas, resultaba algo complicado que una persona dentro de Chidos o que digamos un docente que encontrábamos fumando deliberadamente por fuera del Politécnico o en el área de los buses, accediera a contestarnos tantas preguntas, ¿no? Observando también la cantidad de entrevistados a los que se negaron a autorizar su voz para el podcast y pues también, digamos yo que fui el que realicé gran parte de ese trabajo de campo, yo vi mucha gente que pues ya como tenía el material pues que yo no entrevisté, hubo mucha gente que yo no entrevisté y o sea, era una cantidad importante de personas, o sea, junto también con los testimonios de los guardias de seguridad, o sea, yo concluyo que hay un consumo importante de cigarrillo entre la comunidad del Politécnico Gran Colombiano, y eso sin contar también a los docentes y al personal administrativo, ¿no? Entonces, yo sugeriría, ¿no? Ya de pronto para las futuras clases de investigación de la comunicación, que se podría realizar un estudio posterior teniendo como referencia a este para tratar de determinar cuántos fumadores hay actualmente en el Politécnico y quizá también a manera complementaria determinar cuántas personas han dejado de fumar durante los últimos 7 años desde que se aplicó esta norma de no fumar en sitios públicos y privados. Eso sería fácil de hacer porque teniendo en cuenta que la gente más o menos tiene una transición de 5 años por la universidad y pues más los que aplazan semestre o desertan y después vuelven, entonces considero que hay como sustentar, como encontrar esta evidencia de la gente que posiblemente ha dejado de fumar los últimos 7 años. Y pues eso es todo de mi parte en cuanto al podcast 2. No sé si alguien quiera añadir algo más sobre esto. En el podcast número 3 pudimos responder la pregunta: ¿existe una relación entre el consumo de cigarrillo y el estado de ánimo? La entrevista que tuvimos con Diana pudimos encontrar que muchas de las personas que son consumidoras de cigarrillo empiezan a fumar por otras personas, como amigos, conocidos e incluso familiares. En el caso de Diana, ella empezó a fumar a los 16 años. Lo hizo porque sus familiares fumaban mucho. Esto lo hizo ella por moda. Dice que ella empezó a fumar ya 2 cigarrillos diarios. Ya después empezó a fumarse una cajetilla de cigarrillos al día. Esto lo hacía por ansiedad o problemas. Ella dice que sí, que influye mucho el estado de ánimo de una persona para que aumente el consumo de cigarrillos. Ella hoy en día es una deportista, el cual ella empezó a dejar el cigarrillo por lo que estaba haciendo, por lo que se estaba dedicando, porque se estaba dando cuenta que no le estaba funcionando fumar y hacer deporte a la vez, que no se la llevaban bien esas dos cosas. Entonces prefirió dejar el cigarrillo y continuar con lo que a ella le gusta, que es el deporte. Nos cuenta que nunca hizo caso digamos, a los comerciales, a las campañas publicitarias o campañas contra el cigarrillo. Dice que lo mejor que le ha pasado es dejar el cigarrillo por salud. También ella tiene 2 hijos. Los dos dice que si alguno de los dos le diera por fumar,
pues que ella lo aconsejaría, pero pues no lo prohibiría, porque pues si ella lo hizo, ellos, ¿por qué no lo van a poder hacer? En que no le parece bien, pero pues que, que ellos solo se tienen que dar cuenta. Recordemos que los jóvenes hoy en día también empiezan a fumar desde los 12 años e incluso menos de los 12 años. Esto ya se va convirtiendo como en parte de la vida de ellos. Esto quiere decir que aumenta el consumo de cigarrillo cuando tienen muchos problemas. Se encuentran ansiosos o problemas en el trabajo, en la universidad, digámoslo así. Entonces yo pensaría que sí se responde la pregunta. Lo repito, pienso que sí porque pues al que una persona esté baja de ánimo, pues el consumo de cigarrillo va a aumentar. Entonces sí se responde la pregunta. En el podcast número 4, Padres, Tabaco e Hijos, hablamos con Augusto Gómez, quien nos habló sobre cómo fue su relación con sus padres, siendo ellos fumadores, al enterarse que él era fumador también en la adolescencia, y asimismo, cómo enfrenta esta adicción frente al hecho de tener un hijo hoy en día. Aunque esta entrevista no responde concretamente una de las preguntas planteadas desde el inicio, puede responder indirectamente a la siguiente: ¿en qué afecta a la comunidad? Augusto nos cuenta sobre cómo se vio afectada su relación con su madre, que no fue necesariamente de una forma negativa, pero permite que ella replantee la forma en la que ve el consumo de tabaco. De la misma manera, Augusto tiene ciertos desencuentros con su novia por fumar cuando ella, por estar embarazada, no puede volver a hacerlo. En este caso no es un problema de cómo le afecta a la comunidad a nivel de salud, pero sí de convivencia, y creo que esto se puede ver reflejado en posibles problemas familiares o en ciertos grupos sociales a causa del consumo de tabaco, por lo que se podría decir que el cigarrillo afecta a la comunidad no solo a nivel de salud. Bueno, en cuanto al podcast 5, considero que este podcast es uno de los que ha contribuido para la solución de casi todas las preguntas. En el caso de la relación entre el consumo y el estado de ánimo, de acuerdo con el testimonio de Sandra Yubeli, vemos que es cierto que existen situaciones potenciadoras de ansiedad y con respecto a situaciones que incrementan el consumo. Sandra nos contaba que socialmente y bajo mucho estrés, mucha presión, ella incrementaba su consumo regular de cigarrillo. Con respecto a, por otro lado, con respecto al aumento del consumo, ella también nos contaba que luego de comenzar a fumar, su promedio era de medio paquete diario y este consumo solo variaba en situaciones especiales, pero finalmente siempre se estabilizaba en medio paquete. Por el lado de la pregunta sobre cómo afecta a la comunidad, ella nos evidencia de su discordancia interna, ya que ella conocía muy bien los efectos en su salud del fumar y tenía muy claras las consecuencias de las enfermedades a lo que esto le iba a llevar. Incluso recuerdo mucho que ella, cuando me estaba contando la experiencia que tuvo, su cara evidenciaba esa impresión que causó en ella ese encuentro con el fumador que vio cargando su propia bala de oxígeno. Sin embargo, ella misma es consciente y nos dijo que eso no fue una razón suficiente para dejarlo. Y podemos concluir así que la comunidad sí está bien informada sobre los riesgos y los peligros de fumar, pero o sea, no harían falta más campañas publicitarias al respecto, sino yo considero que más bien como acompañamiento y asesoría personalizada ya con las personas que estén interesadas de dejarlo, porque pues al final siempre resulta ser una cuestión voluntaria y por más políticas, prohibición y rechazo que se genere al consumo de este producto, al final la gente es la que tiene que tomar la decisión. Y por último, pues en cuanto a las campañas, eh, en este caso exploramos
mediante el tema central de este podcast, que fue el proyecto -1, que existen otros tipos de caminos para persuadir a los fumadores y de incitarlos a dejarlo. En este caso en concreto, Sandra Yubeli fue motivada por su iniciativa de conservación del medio ambiente. Entonces me pregunto yo, y pues a todos, si sería viable implementar esta idea dentro de una campaña masiva. Yo hasta donde me puedo dar cuenta actualmente, el tema ambiental y ecológico se mueve mucho dentro de las generaciones jóvenes. Y no sé yo, o sea, no sé ustedes, pero yo veo muy viable y muy persuasivo que el medio ambiente sea una buena motivación para dejar de fumar. De ese trabajo aprendimos muchísimas cosas, pero de aquí vamos a sacar las ventajas y desventajas de esta gran investigación y de este gran trabajo. Las ventajas fue que aprendimos en grupo a realizar preguntas de investigación, a analizar y asociar el entorno con la problemática que nos planteamos. Otra ventaja fue que la investigación nos exigió muchísimo más compromiso y entrega. Hicimos una gran profundización y aplicación, que en este caso del tema que escogimos fue el tabaco. Experimentamos un trabajo de campo, donde tuvimos intercambio de ideas y socializamos con estudiantes, psicólogos, familiares y amigos sobre la problemática del tabaco. No solamente entrevistamos a distintas personas, sino que también con la realización de cada podcast tuvimos una gran retroalimentación y ampliamos muchísimo más el tema. Eso también nos sirvió mucho para poder entender más acerca de la problemática tan grande que es la del cigarrillo hoy en día en los jóvenes, en los adultos, de las distintas causas que tiene este vicio, que agobia a gran porcentaje de la población colombiana. También tuvimos unas desventajas a la hora de trabajar en equipo, y fue que en una ocasión el entrevistado nos canceló la cita y en último momento tocó cambiar la pregunta a analizar, pero tuvimos ahí un plan B que fue lo que nos ayudó muchísimo a salir del problema y a aplicarlo rápidamente. Otra desventaja que tuvimos en el camino fue que nos tocaba depender del tiempo de las personas o de los entrevistados a la hora de realizar los análisis o las entrevistas, y esto nos ocasionaba un poco pérdida de tiempo para poder editar y para poder subir el trabajo en el horario establecido. Otra desventaja fue que no supimos manejar muy bien las aplicaciones que el profesor aconsejó para que nuestro trabajo quedara mucho mejor realizado, pero afortunadamente accedimos a otro tipo de aplicaciones mucho más fáciles, pero que nos ayudaron también muchísimo para realizar un gran trabajo de investigación y poder cumplir, por supuesto, con el trabajo a tiempo. Y como todo trabajo en equipo, por supuesto, tuvimos adversidades, tuvimos algunos enfrentamientos, que es normal a la hora de trabajar en equipo, pero eso nos ayudó muchísimo más para poder trabajar acorde a un cronograma que nos establecimos a la hora de empezar esta investigación. Entonces, estas fueron las ventajas y desventajas por las que tuvimos que pasar durante esta investigación. Pero como conclusión, sacamos que fue de gran importancia para nosotros el desarrollo de esta investigación, de este tema que es el tabaquismo. Nos ayudó muchísimo para ampliar mucho más, para intercambiar ideas, para resolver dudas que no solamente nosotros teníamos, sino pudimos ya con el conocimiento que habíamos adquirido durante el semestre poder también sacar de dudas a nuestros entrevistados y a las personas que nos preguntábamos sobre qué estábamos nosotros haciendo investigación. Muchas gracias de nuevo a nuestro profesor por ponernos este tipo de trabajos de campo que en realidad son los que verdaderamente sirven y no tanto lo teórico. Aprendimos a realizar un excelente trabajo de equipo, a realizar un excelente trabajo de campo, a saber entrevistar, a saber preguntar y sobre todo a saber analizar preguntas de investigación. Muchísimas gracias.